Y ahora sí, presentado y con este fragmento del libro que ya te engancha, ¿no? Desde el prólogo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo Maxi Leniani? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte, ¿eh? Me dicen desde los Estados Unidos. Y bueno, y este libro que está siendo, y la verdad es que lo merece, ¿no? Muy celebrado en la Argentina, está teniendo muchos adeptos. Supongo que vos recibirás todo eso a través de las redes y demás. Es un libro fascinante, ¿no? Porque este concepto de creer que los personajes de ficción son más reales a veces que los de carne y hueso es un punto de partida muy interesante. Pero quiero empezar preguntándote qué te llevó a escribirlo, porque es un libro que un poco rompe lo que se está escribiendo en este tiempo, ¿no? Me parece. Sí, bueno, no sé, en realidad no sé si rompe lo que se está escribiendo en este momento, porque se está hablando mucho de cuestiones como las noticias falsas y todo, ¿no? Sí, ¿Por eso qué, sí. por qué tendemos a creernos esas cosas? Pero te diría que los dos caminos a este libro, de un lado fue una pregunta, digamos, una fijación que tuve desde muy chico, desde que empecé a escuchar y a leer cuentos, que es ese estado en el que uno entra cuando se compenetra con una ficción, cuando se mete realmente Claro. en un cuento, ¿no? ¿En qué consiste ese estado? ¿Qué significa? ¿Cómo sucede? ¿Qué nos pasa en ese momento? ¿Nos estamos escapando del mundo o seguimos en el mundo? Y por otro lado, algo más puntual, que es la cuestión de el concepto de lo perspicuo, la perspicuidad, que es uno de los temas que recorre el libro, que es una palabra obsoleta, antigua, pero que me Sí, interesó rescatar, que significa transparencia, claridad, evidencia. sí. Y bueno, de ahí está un poco la respuesta que intento dar en el libro, ¿no? Nos creemos los cuentos cuando nos resultan evidentes, como nos resulta evidente el mundo de las cosas. Claro. Si uno, por ejemplo, piensa en uno de los cuentos que vos tomás, que es un cuento muy sensorial de Julio Cortázar, La continuidad de los parques, que hace poco nos decía aquí Silvia Iparraguirre que fue publicado por Abelardo Castillo, fue un regalo que le hizo Cortázar de manera inédita en su momento. Ese es un libro, para quienes no lo leyeron, bueno, lo podrán hacer inmediatamente, porque además es muy breve y está en el libro de Pablo. Pero es un libro un cuento muy sensorial, ¿no? Ahí también hay algo, ¿no? Del orden de la evidencia, hay algo hasta físico en ese caso, ¿no? Sí, tal cual. Los sentidos son la vía de acceso número uno al creernos un cuento, al compenetrarnos. En el libro uso la palabra compenetrar por una cuestión de simplificar el concepto, pero los sentidos son la vía de acceso número uno. Y en la literatura, que es una forma artística, digamos, más bien intelectual, ¿no es cierto? Porque no depende exclusivamente de un sentido, los sentidos los tenemos que reconstruir en ese estado de compenetración con el texto. Así que el cuento de Cortázar me parece que ilustra muy bien eso, apelando a distintos sentidos, al tacto, a la vista, al oído. Sí. Hay algo que me acuerdo ahora, escuchándote, que dice Chesterton en un ensayo, ¿no? Y que habla de Sherlock Holmes concretamente como un personaje real. No como alguien creado por Arthur Conan Doyle. Y de hecho, también pienso que en muchos casos se crean teorías sobre que aquellos personajes realmente existieron. De hecho, también pasa con el fantasma de la ópera, yéndonos todavía un poco más atrás, ¿no? Este rumor, digo, hay una especie de deseo cuando uno entra en código con la obra, de que eso sea real por más que no lo sea. Sí, es muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, si uno visita Verona, va seguramente a ver el balcón de Romeo y Julieta, que Claro. son personajes de ficción, y la gente va y los visita y se emociona. Y bueno, alguien puede pensar que esto es una tontería, pero a mí me parece algo bastante lindo e indicativo de la fuerza que tiene a veces la literatura de generar esa sensación de realidad. Como vos decís, nos gustaría que fueran reales de la misma manera en que son reales las otras personas. Creo que son reales los personajes de ficción de otra manera, es decir, Claro. no son reales como es real un amigo o un familiar, pero son reales. Claro, sí, porque acá hay una cosa filosófica en lo que decís, ¿no? En un punto, porque me voy a algo que uno puede vincular, si querés, con Descartes, ¿no? Esta cosa de porque pienso existo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, la literatura y la filosofía en particular se han cuestionado
digamos, los parámetros aceptados sobre qué es lo real y qué es lo no real. Me parece que también, digamos, el libro plantea esto, ¿no? Lo real es una cuestión de percepción, podríamos decir. Sí, el libro también trata de resistir un poco contra una gran obsesión de Occidente, que es del realismo, y la idea de que hay distintos niveles de realidad, lo que se llama ontología, ¿no? Hay cosas que son más reales que otras. Un poco lo que dice el libro es que hay distintos niveles de realidad, pero no hay gradación, no hay jerarquía, son igualmente reales de distintas maneras. Entonces, un personaje de ficción como Macbeth Sí. es tan real como un personaje histórico como Perón, son reales de distinta manera. Lo que dice Borges en esa cita al principio es para provocar, obviamente, Sí, ¿no? Pero claro. la idea es que ambos son reales de distinta manera. Claro. Y también cuando estamos hablando, pensar en Borges, en Macbeth y en Perón hoy, que son figuras que no están vivas, Macbeth nunca lo estuvo. Bueno, sí, pero de todas maneras, eh, uno hoy sería más interesante pensar esto con autores y personajes vivos. Y voy a una novela muy exitosa en Argentina, un personaje muy exitoso que es Verónica Rosenthal, creada por Sergio Holguín, ¿no? Y que tiene también, ¿no? Recién lo hablamos con nuestra productora que acaba de terminar la novela, tiene una vida muy impresionante, ¿no? Es como que también pasa con lo actual, no solamente con esas obras de grandes autores del pedestal, ¿no es cierto? No, no, para nada, puede pasar con cualquier obra. Eso es lo más fascinante de esta Claro, cuestión de la compenetración, es que nos puede pasar todos los días, nos puede pasar con un gran clásico de la literatura, o nos puede pasar con la novela de las 3 de la tarde. sí. Esa es lo genial del arte y es así porque estamos configurados de esa manera, estamos configurados para creernos y compenetrarnos con otros niveles de realidad que trascienden los sentidos. Ahora, ¿y qué pasa, Pablo, con respecto a, por ejemplo, a una persona se le hace real Macbeth, a otra persona se le hace real un personaje de Andrea del Boca, digo, para ir a cosas muy distintas? No depende de la obra, depende de uno. Yo creo que sí, depende de uno, con qué cosas nos compenetramos y con qué cosas no, que tiene que ver con nuestra propia historia, con cosas con nuestros propios gustos que son insondables y pasajeros y efímeros. Sin embargo, creo que sí hay elementos en las obras literarias, en las obras de artes visuales, que pueden inducir este estado, que pueden ser más efectivos que otros. Eso es un poco lo que trato de ver Sí, en los ejemplos que sí, menciono en el libro. sí. Pero a fin de cuentas es una cuestión totalmente personal, privada, idiosincrática, y uno por ahí no se compenetra, no se engancha con un gran clásico de la literatura y se engancha con la novela de las 3 de la tarde y es lo mismo, es decir, el efecto es el mismo. Claro. Y también citas una película que repensé mucho leyéndote, digamos, mucho de lo que vos decís de Érase una vez en Hollywood, la última, ¿no? De Tarantino. Sobre también toda esta cosa de las intertextualidades, ¿no? De los guiños de una ficción con la realidad, de la reescritura que también hace. No solo en esta película Tarantino, ¿no? También es esto interesante respecto de personajes que reaparecen con otros finales. Sí, la intertextualidad es una manera muy efectiva de generar evidencia para mí, porque al referir a otro, digamos, a un elemento del mismo mundo ficticio, se posiciona desde un lugar de realidad, digamos, de mundo real. La Sí, película de Tarantino hace mucho eso. Entonces es como que se da un juego de espejos, como de corroboraciones. Si me refiero al mundo ficticio, entonces yo soy el mundo real. Entonces con eso me estoy, digamos, evidenciando como real. Y la claro. película de Tarantino está llena, bueno, todas sus películas, pero esta en particular es muy, muy, muy efectiva, muy eficaz en lograr ese efecto. ¿Y cuáles son, si tenés que hacer un podio, los tres personajes tuyos, los tres personajes más reales de tu historia como lector, como cinéfilo? Te diría que quizás el personaje más real que genera un efecto más tangible en mí cada vez que vuelvo a ella, es Madame Bovary. Claro. Eh, en,
me cuesta aceptar que no exista como existen los seres de carne y hueso. Creo que es quizás uno de los personajes más evidentes de la historia de la literatura. Pero me pasó también en la época en que estaba viendo Los Sopranos, de justo estar en la zona, ahí en Nueva Jersey, y me resultaba difícil de creer que no existieran, que no estuvieran ahí. Eran tan reales para mí. Por eso digo que puede pasar con cualquier cosa. Bueno, y esto también, esto no es ningún misterio, ¿no? Lo sabe cualquiera que vea películas y lea libros. Sí, sí. Nos pasa. Nos pasa. Y al mismo tiempo, bueno, vos citabas a Madame Bovary, y ahí hay como una riqueza que quizás da para otro capítulo de otro libro, continuando este, ¿no? Que es cuando el autor construye con sus alter egos o con casi una fórmula de él mismo, con algunos detalles distintos, ¿no? Este diálogo concretamente de Flaubert con Madame Bovary, ahí también hay un orden, ¿no? que atraviesa, que es muy interesante. Sí, y ese es un tema que el libro deja un poco afuera, lo sugiere un poco, pero es el tema de la conexión entre el autor y la obra, Sí. No a nivel biográfico, sino a nivel estético, digamos, espiritual, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que si un autor no está compenetrado con lo que está creando, no va a generar el efecto de evidencia en el lector o en el espectador, no hay manera. Y de nuevo, no importa que sea un gran autor, un autor mediocre, pero tiene que haber un compromiso fuerte con lo que uno está haciendo, si no, no se va a generar ese efecto en la otra persona, me parece. Es algo imposible de demostrar, obviamente, pero tengo esa sensación. Pero fascinante, ¿eh? Qué fascinante todo lo que... Porque el libro, tu libro, obviamente que se va muy atrás, se va, digamos, a los griegos y demás, ¿no? Como fuentes para construir, digamos, todas las hipótesis y las comprobaciones, en definitiva, que plantea. Pero empieza muy atrás y continúa en el futuro el libro, porque a uno le pasa esto, ¿no? Que estamos conversando y que después uno se sigue acordando de otros links. Hay una cosa, si bien vas a los griegos, es como, tiene una lógica muy del hipervínculo el libro, ¿no? Y eso también es fascinante de descubrir. Pablo, bueno, un placer haberte recibido en Biblioteca IP. Felicitaciones por este libro y muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, gracias. Un placer. Bueno, Pablo